buenas noches a todos ustedes. Un nuevo programa de Proyecto Federal. Muchísimos temas, pero acá Luis Villanueva va a decir el programa de... El programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia y su obra social, que vamos a estar compartiendo el día de hoy, la emisión 527 y como siempre temas de actualidad que no te podés perder. No se olviden nuestras vías de comunicación 116-136-7550. Les repito nuevamente, figura ahí abajo en el Zócalo 116-136-7550. Y comenzamos presentando los temas que vamos a abordar en el día de hoy. Los temas económicos nunca faltan porque, bueno, la economía está asociada a la política. Sabemos que en todos los escenarios electorales, de acuerdo a cómo le va al gobierno, sigue de alguna manera el resultado electoral. Y más en las elecciones de medio término. Principalmente es cuando se nota muchísimo el efecto de las políticas. Bueno, nos encontramos con un escenario de salarios, la discusión docente, este tema de la propuesta que le hace el gobierno, donde de alguna manera hace un olvido de lo que perdieron, el poder adquisitivo perdido por los docentes en el año anterior. Claro. Y le dicen, a partir de ahora te doy cláusula gatillo. Se actualiza automáticamente. Mientras tanto, perdieron un 10%. Y por ahí vino el eje de la discusión la discusión docente, la huelga docente, las posiciones de uno y de otro y los que están en el medio. ¿Por qué digo las posiciones de uno? Un docente es alguien que dedica toda su vida, tiene... de hecho, las voz, las cuerdas vocales, van a su casa y tienen que corregir exámenes. Hay que entender un poco, no es la asistencia. Tal vez nosotros nos vamos, no es así, pero digo, cada uno de nosotros nos vamos y de pronto no seguimos, pero para la labor periodística no vamos y tenemos que estar permanentemente pendientes de las noticias que pasen y no 10 minutos antes de hacer un programa. Bueno, los docentes cuando se van tienen 40 alumnos, hay que manejar 40, 30 alumnos con un entorno familiar diferente. Entonces son aspectos que de un lado no lo tuvieron en cuenta. Y por otro lado, los pobres padres que tienen que ir a trabajar, no hay clases y cuando no hay clases dice, uy, ¿qué hago con los chicos? ¿No es cierto? Pero realmente con esto quiero recalcar que el reclamo docente es un reclamo muy justo y pareciera que el gobierno quiere acercarse ahora a las posiciones, pero por otro lado hay un escenario político, una discusión política. Se mezclan las dos cosas. Se mezcla quién tiene el poder y si yo voy a marcar la cancha de una manera que a mí no me hagan temblar. Y esto parece que no solamente es el conflicto en provincia de Buenos Aires, sino que es a nivel nacional. Y recordemos un poco el tema de la paritaria de los bancarios, que inclusive desde el Ministerio de Trabajo apelaron sobre esa paritaria y volvió para atrás. Que quiero decir que los bancarios pudieron lograr ganar el tope, el techo que le había fijado el gobierno. Cuando sabemos que la inflación, dicha por todos los economistas y en el propio gobierno, no va a bajar del 24, 25, no va a bajar, digo, no. Para arriba no sabemos, del 24 o 25%. Y el otro problema es, el gobierno quiere reactivar el consumo. Si reactiva el consumo, ¿qué pasa? Y otro problema, inventaron el famoso tema de precios transparentes y fue muy poco transparente. ¿Por qué? Digo, fue poco transparente. Antes existía una ley que igualaba el precio contado que el precio total financiado. Decía que la tarjeta no podía marcarte una diferencia entre uno y otro, lo que dije recién. Ahora, como cambió, han trasladado los precios y se dieron cuenta que cayó la demanda. Ahora, el gobierno quiere, a través de Milgrau, impulsar nuevamente el consumo en 3, 6 cuotas y hasta 24 cuotas. Pero ya se dieron cuenta que fracasaron con esto. Bueno, vamos a estar con Mariano de Miguel, que él es economista. Vamos a hablar de todos estos temas que está planteando Gustavo y que obviamente nos va a tratar de hacer entender e interpretar un poco, ¿no?, la situación, dónde estamos, hacia dónde vamos. Bueno, escúchenlo atentamente en un ratito nada más. Pero vamos a hablar de salud de este programa. A ver. Vamos a hablar de salud. Graciela Revuelta, ella es farmacéutica. Vamos a hablar de conductas adictivas. A ver, adictivas, ¿cuáles son? La comida es adictiva. Bueno, acá todos, que los cameraman, todos los directores, los conductores, porque acá no se escapa ninguno. La comida es adictiva. ¿Qué más tenemos de adictivo? El tabaco. El tabaco. En este caso, es otra cosa. Zafé. A ver, ¿qué otro consumo adictivo hay? El alcohol. El alcohol. Y ahí el consumidor social, ¿no?, y demás. Pero estos temas son muy importantes. Lo vamos a preguntar, lo vamos a conversar con la doctora, que sea una charla coloquial, para que ustedes interpreten. Pero cómo a veces esto genera ir
de abajo hacia arriba, o sea, de la euforia a la depresión, de la depresión a la euforia, y realmente qué trastorno te puede generar en tu conducta. Bueno, y también vamos a tener, hablando de temas de salud, a la doctora Miriam Bruno. Ella es médica infectóloga, la época de la vacuna antigripal y antineumocócica, ¿sí? Cóxica, que justamente tiene que ver con las prevenciones para esta época del año, ¿no? Prevenir estas enfermedades ligadas a, bueno, a los cuidados y también lo importante de estar correctamente vacunados y cumplir con el calendario de vacunación. Fíjense, ¿no? Ya pasó, bueno, estamos teniendo estos cambios de clima, ¿se acuerdan? La semana pasada yo hablo, estamos grabando el programa en Capital Federal, se ve en todo el país, sí, pero en todo el país ocurrió el mismo fenómeno, este cambio climático, ¿no? Otro de los temas que también tenemos que abordar, el cambio climático, porque está asociado a patología de la gente y está asociado a inundaciones, lluvias, etcétera, etcétera, ¿no? Sabemos que fue un verano atípico y que estamos teniendo un otoño atípico también, ¿no es cierto? Claro. Las características que tiene cada una de las estaciones que están tan marcadas y empiezan a dejar de estar. ¿Lo que quiere decir? Estas patologías que eran clásicas de una temporada, puede ser que ocurran en otro, ¿no? Todo puede ser. Vamos a comenzar con las vías de comunicación para que puedan contactarse con nosotros. Nuestro email habilitado, proyectofederal@gmail.com. Preguntas, dudas, inquietudes para nuestros invitados en un ratito nada más. Y nuestra línea de WhatsApp 116-136-7550. Y ahora sí, comenzamos con el programa. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Turismo Social de FATFA piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un gran circuito hotelero en todo el país. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia en el país. FATFA, conmemorando su 70 aniversario. Bueno, vamos a hablar con la doctora Graciela Revuelta de conductas adictivas. A ver, conductas adictivas tiene distintos abordajes. Uno puede tal vez pensar como primer abordaje en las drogas, pero está el alcohol, existen conductas adictivas al trabajo, ¿sí? ¿No será que nos está pasando a nosotros? ¿Y cómo manejamos nuestros tiempos? Esto lo quiero abordar. También existen conductas adictivas, aquellos que van al gimnasio y están todo el día mirándose en el espejo y siguen nuevamente al gimnasio, o sea, a ejercitar en exceso, no para un objetivo deportivo, una competencia, sino, le vamos a preguntar a quien sabe del tema, también existen conductas adictivas al sexo. Y todo eso usted nos va a responder, ¿o no? Vamos a tratar de hacerlo un poquito más viable para que la gente entienda que la conducta adictiva es algo que la gente muchas veces no se da cuenta de que tiene una conducta adictiva cuando repite varias cosas para tener una satisfacción inmediata y a la vez tapar algún otro problema subyacente. Entonces, primera interpretación que yo hago de tu mensaje. Decís conducta adictiva, lo hacen de manera inmediata y buscan tapar algo. Tapar algo y además tiene que ser con una satisfacción inmediata. Y muchas veces... Satisfacción inmediata. Satisfacción inmediata. Por ejemplo, una adicción que mucho no se habla y que es bastante problemática en los adolescentes es la adicción a los medios tecnológicos, adicción a las compras. ¿Ya lo podemos tipificar como adicción? Lo que pasa es que no está tipificado como adicción porque no crea un problema subyacente. O sea, el tema es que todavía no vemos el deterioro físico a partir de esa adicción. Pero psíquico, ¿no? Psíquico sí, porque la ausencia, por ejemplo, en las comunicaciones, justo nos metemos con este tema. La ausencia en las comunicaciones, una canción que salió hace poco de Charly García, La máquina de ser feliz,
y a veces dice eternamente digital. Y de alguna manera, como la característica que tiene él, ¿no? Sabemos de la situación que pasó o que está pasando o está tratando de salir, el tema de la gente que está permanentemente pegada a la tecnología, y vos ves que van gente a cenar y hay 3 personas permanentemente con el celular atado a cualquier detalle del celular. Te comento que el otro día vi un cortometraje que habían hecho en una escuela de arte, que era la adicción al celular. Lo veían como que estábamos todos conectados por el cable de USB a la vena. Sí. Y le robaban el celular, era un cortometraje muy casero, le robaban el celular y caía como muerta la persona porque perdía esa conexión. Y realmente es un mensaje bastante macro, pero es muy cierto. Uno ve que una persona sin el celular se siente desnuda, desvalida, que no... Sin amistad, sin amistad. Exactamente. La amistad, si está con sus amigos chateando, se considera que tiene amigos, y si no, sin amistad. El otro día tomé el subte y 17 personas en el vagón estaban con el celular. A ver, yo te voy a decir algo, es un tema también que lo podemos abordar contigo o en otro momento, tal vez con... hemos hablado algo con un psicólogo, pero ¿por qué digo el tema del celular? Si vos tenés tus espacios muertos, tus tiempos donde vos, bueno, aprovecho, estoy de viaje, decís el subte, estoy yendo de viaje, bueno, aprovecho porque me comunico con tal o cual persona. Ahora, cuando llegan al extremo de ir a cenar, de ir a almorzar, decir, me voy a desenchufar y estar hiperconectado. Había una película también, no sé si te acordás de Matrix, sí, que dice que todos estamos, obviamente inspirados en varios filósofos y demás, que todos estamos conectados, bueno, hoy por hoy estamos conectados a la dependencia tecnológica del celular. Es que si estás sin celular, estás fuera del mundo. O sea, pero el tema es que a la vez eso te produce una desconexión con el medio ambiente, con tu entorno. O sea, vos ves que no hay amistades, sobre todo en los adolescentes. Es muy preocupante los hábitos adictivos en cuanto a las compras, en tener todos los mismos celulares, en unificarse y además tener esa falta de comunicación persona a persona, que es tan importante para el desarrollo de la psiquis. O sea, porque todas estos tapar cosas con una adicción que puede ser a la comida, que es una adicción que todos tenemos a la mano, porque no tenemos que pensar que para ser un adicto a algo tenemos que ir a un tugurio a conseguir la droga de síntesis más nueva. Podemos tenerlo directamente en casa, pidiendo en un delivery, que es una de las adicciones más comunes y que más deterioro físico está teniendo, y sobre todo en los adolescentes, por el tema adicción de comer mal. Adicción a la comida. Y las comidas preparadas, o sea, no sé si mal preparadas, pero bueno, comidas preparadas, en lo cual de pronto no regulas bien tu dieta. Mira, hay 2 tipos de adicción a la comida. Una adicción a la comida que se da, que provoca bastante obesidad, es la adicción a la comida sana, aunque parezca mentira. Las personas que se adecuan... ¿Cómo? Me estás matando con eso. No. La adicción a la comida sana provoca obesidad. Porque comen en demasía. Se dan grandes atracones pensando que no van a engordar. A ver, te repregunto. Vamos a lo que venimos hablando con distintas entrevistas y demás. Hay que comer carnes blancas y verduras. Entonces, uno come muchísimo pollo y muchísima verdura, ¿puede engordar? Si te das un atracón y no hacen ninguna actividad física, sí. Sí, porque igualmente vos tenés un requerimiento calórico. El requerimiento calórico te excedes y sea sano, también lo estás haciendo en demasía. El tema de la adicción, porque también los hábitos alimentarios han cambiado de tal manera, se ha postulado una interacción de que determinados alimentos actúan en el cerebro en el mismo lugar que la droga de abuso. Bien, dijimos conductas adictivas, ya mencionamos la primera, la tecnología, la segunda que mencionamos es a la comida. A ver, la tercera, conducta adictiva al trabajo. Conducta adictiva al trabajo, muchas veces uno no pone los parámetros que corresponden y sigue obteniendo una satisfacción desmedida al cumplir en trabajo en demasía, no pone los límites y no ubica sus tiempos como corresponde. Cualquier cosa hecha en demasía puede llegar a ser una conducta adictiva. Está bien, vos lo mencionás como un diagnóstico, pero te va a decir la gente, mira, Graciela, está faltando laburo y demás,
me estoy matando, estoy con 2 laburos porque no tengo otro tipo de posibilidad. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Es una conducta adictiva. ¿Cuál es el límite? ¿Cuándo es la intersección entre la conducta adictiva y la necesidad? Cuando uno es compulsivo, que no puede dejar de hacerlo. Porque vos si un domingo no tenés que trabajar, no vas a venir a trabajar porque sí. Es el que se levanta y dice, no, voy a ver si el estudio está bien preparado porque tengo que venir el martes. Disculpame, ¿que se va a trabajar para escaparse de la casa? Bueno, eso es otra cosa. Eso no es conducta adictiva ahí. No es conducta adictiva, eso es algún problema familiar. Sigamos con las conductas adictivas. Vamos al alcohol primero. El alcohol es un tema muy preocupante, sobre todo en adolescentes, la conducta adictiva de alcohol, porque además desinhibe determinados mecanismos, lo cual hace más probable otras conductas de riesgo, como el sexo sin cuidado, que puede traer como consecuencia enfermedades de transmisión sexual. ¿Puedo interrumpir? Te voy a decir desinhibe. Esta desinhibición que genera el alcohol es ¿cómo puedo decir? Es el factor que lo hace de alguna manera como producto de comercialización exitoso. ¿Se entiende lo que voy? Sí. ¿Por qué recurren los chicos al desinhibir? ¿Por eso consumen mucho o porque les gusta el alcohol disfrutando de una rica cerveza? A mí me gusta el vino, pero de una... ¿Y cuándo es algo que vos lo disfrutás y cuándo tiene el carácter adictivo? El tema adictivo? es como todo, es las cantidades. Además, uno ve las propagandas de cualquier bebida alcohólica y lo ve como que la gente que toma son personas exitosas, sí, y lindas, y que están rodeadas de la mejor gente, que no tienen pancita, lugar, que no tienen panza, sí, no tienen ninguno de los inconvenientes diarios que tienen uno. Y eso es la venta como del ENAC. El ENAC, ninguno de los chicos que hacen aviso de papas fritas son gordos, ni ninguno que hace aviso de chocolate tiene acné. O sea, el secundarismo de esos productos no es visto en la propaganda y son productos de consumo masivo. Y el tema es que el adolescente y el niño no está preparado a que lo bombardeen masivamente con productos que se puedan comprar y consumir sin ningún cuidado. O sea, porque no hay una advertencia que indique que pueden traer algún conflicto. Y cerremos con el tema vinculado, bueno, la conducta adictiva a las drogas. Bueno, la conducta... Siempre, ¿es siempre o no es siempre que el alcohol te lleva a la droga o no? No, lo que pasa es que una conducta adictiva, siempre se habla que una conducta adictiva, cuando es desplazada, su lugar lo ocupa otra conducta adictiva. O sea, es mucho más probable que un adicto al alcohol se pueda volver adicto a la droga que alguien abstemio se haga adicto a la droga, pero ya porque tiene el compromiso adictivo dentro de su psiquis. Bueno, ahora vamos a la sintomatología. Habíamos dicho el cambio de estado de ánimo, ¿no es cierto? De la euforia a la depresión absoluta, y necesitar ese estímulo, ese objeto de deseo, de tener que cumplirlo en el momento que necesitan, es como un síndrome de abstinencia, cuando no pueden. No nombramos uno de los abusos mayores, que es el tabaco. El tabaco, ustedes saben todo lo que provoca como secundarismos, y además lo que puede pasarle de nerviosismo y de problemas hasta físicos a una persona que deja de fumar. Y entonces hay que tener mucho cuidado y ir avisando de estas conductas adictivas y tratar de que no se instauren, porque también no hablamos de otra que es peligrosa para sobre todo, que se da mucho en las amas de casa, la ludopatía. La ludopatía. A ver, explicarle a la gente. No jugar al ludo, sino no jugar al ludo. Timbero. Timbero, bueno, o sea, se puede jugar a muchas cosas. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Hasta cuándo jugar al loto una vez por semana es bueno? Y estar todos los días sentado en el negocio mirando la carrera de caballo por televisión en la agencia es malo. El tema es que el día que vos tenés otra cosa que hacer y no podés dejar de ir a la agencia. Bien. O sea, el tema es ese, cuando desplaza una obligación para cumplir con su... Me imagino que también dentro de la ludopatía debe haber otros aspectos más vinculados a la formación mía, me refiero a lo económico, que quiero decir aquellas personas que entregan su sueldo. Bueno, eso es un problema social muy... Es conocido que hasta
han rematado su casa porque lo han apostado y demás, que tiene ese carácter, bueno, esa patología con es un una carácter... patología bastante más seria de lo que vemos en la subyacencia. ¿Sí? Es un problema psiquiátrico bastante importante. Es un problema psiquiátrico. Es un problema psiquiátrico. Todas las adicciones tienen, subyacentemente, pueden tener deterioros cognitivos a posteriori de desarrollarla. ¿Y la ludopatía vos consideras? Porque, a ver, ahora le busco también otro significado del lado del comportamiento del consumidor. ¿A qué voy? Bueno, como no me está yendo bien en el laburo, como no hay laburo, y bueno, tuve una corazonada, soñé con tal cosa y demás, y en vez de jugar 10 pesos, juegan 1000, y de pronto le queda para cerrar a fin de mes, le quedan 1500 pesos, ¿no? Esa conducta, o sea, en estos escenarios, ¿se intensifica la ludopatía? Se intensifica como en todo, cuando hay algún problema social, todas las adicciones se intensifican porque es la única manera de lograr una satisfacción. Ajá. Es por eso también el consumo del Paco tan problemáticamente desarrollado en nuestro país. Bien, entonces repasamos, así cerramos la nota. Tenemos, o sea, primero, en cuanto las conductas adictivas, lo que generan es un cambio en el estado de ánimo, ¿no? Pasar de la euforia a la depresión, ¿sí? Sí. Por otro lado, ¿cuándo es malo? O sea, ¿cuándo alguien puede detectar que esta conducta ya tiene un comportamiento adictivo? Cuando se hace reiterativo y que no se puede ser modificado por otra actividad, que la tienen que cumplir a rajatabla. Es como en el toque, el obsesivo compulsivo, que no, si no toca 3 veces a la puerta antes de entrar, no entra. Bueno, en las adicciones no puede desplazarse eso frente a ningún otro estímulo. O sea, están haciendo un chico y el papá tiene que ir a jugar al 32 porque tiene que ir y no se queda con la madre en ese momento. Bueno, muchísimas gracias, Graciela. No, por favor, a ustedes. Muy bien. Bueno, vamos un corte, una tanda y continuamos acá en Proyecto Federal. Ahora en este bloque vamos a hablar de economía con el licenciado Mariano de Miguel. A ver, podemos interpretar qué es lo que está pasando, cuáles son las señales de mercado, la inflación, las pautas, los salarios, esta puja distributiva, el caso de las paritarias, todo esto en instantes.